¿Sabías que el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede desencadenar una tormenta en Nueva York? El efecto mariposa es muy útil para explicar el funcionamiento de la atmósfera y de un sistema tan caótico y tan complejo como es el de la atmósfera. Y nos dice, para resumirlo, que una pequeña variación en un sistema puede desembocar en grandes cambios. Somos capaces. Los efectos del calentamiento global son ya visibles. España comenzó el siglo XXI con los años más calurosos de su historia. Otro día de calor sofocante en el centro y sur de la península, donde de nuevo se han rozado los 40 grados a orillas del Guadalquivir, en el sur de Badajoz, Castilla-La Mancha y el interior de la Comunidad Valenciana. Cada vez hay menos nieve en todo el mundo. Los glaciares se deshielan. Sube el nivel del mar en las costas españolas. Y se estima que a finales de este siglo habrá subido unos 50 centímetros respecto a los niveles actuales, lo que provocará la desaparición de numerosas playas. Los árboles florecen a destiempo. Los osos no hibernan. Las aves cambian sus ciclos migratorios. En definitiva, la naturaleza se despista. Lo cierto es que ya hay hechos evidentes a la vista de todos. Un aspecto importante del cambio climático y de la irregularidad del sistema energético es que se quieren sumar, como es natural y lógico, muchos ciudadanos del mundo que hoy por hoy no tienen los niveles que tenemos nosotros de desarrollo y de consumo. Se habla siempre de China, de India, pero también hay que decir Brasil, México, Indonesia. Hay países que están emergentes, que están acelerando sus economías de una manera muy fuerte y naturalmente para eso necesitan energía. Algunos de ellos además tienen energías naturales, concretamente China tiene mucho carbón, concretamente utilizan mucho la energía hidráulica, aunque la energía hidráulica es un tipo de impacto ambiental diferente de la combustión del carbón, pero también tiene su importancia. Y eso va a llevar sin duda a un incremento del problema. En los países desarrollados consumimos mucho más de lo que necesitamos. Hemos hecho del derroche un modo de vida. Sin embargo, todo indica que este modelo se agota y llega el momento de apostar por otra manera de estar en el mundo. Es un asunto que nos concierne a todos y todos debemos tomar parte en él. Es posible disfrutar de los recursos sin agotarlos y convivir con el medio ambiente respetándolo. Otra forma de vivir que nos permitirá vivir mejor. La ONU ha dado la voz de alerta. Si seguimos así, la temperatura media en el mundo puede aumentar hasta 4 grados. ¿Cómo sería entonces la vida?
Los escenarios que la ONU a través del IPCC nos muestran una subida global de la temperatura en todo el planeta de entre 2 y 4 grados nos dibujan un panorama muy adverso. En esos grupos de trabajo de la ONU, en concreto en el IPCC, en el panel intergubernamental para el estudio del cambio climático, se incluyen además los trabajos de los expertos que no solo nos hablan de cómo va a variar la temperatura, la precipitación en el globo, sino cuáles van a ser las implicaciones desde el punto de vista medioambiental o social en nuestra economía. Allí trabajan biólogos, allí trabajan sociólogos, demógrafos. Bien, pues por ejemplo los biólogos nos dicen que habrá muchos hábitats que en este momento conocemos a la perfección, que desaparecerán, que cambiarán de manera drástica, otros que ya vemos que empiezan a desaparecer o a degradarse muy rápidamente, y desde el punto de vista social, demográfico, los economistas, los demógrafos nos auguran cambios espectaculares. Por ejemplo, en una reducción drástica de los recursos hídricos en todo el planeta, y eso sobre todo va a afectar a las zonas más sensibles, a las zonas más pobres del planeta, que están en un delicado equilibrio en ese sentido. En la aportación de alimentos a las zonas del tercer mundo o las zonas emergentes como Asia pueden verse directamente influidas de manera muy negativa por el cambio climático. Las cosechas serán de peor calidad, se generarán muchas menos cantidades, muchas menos toneladas de alimentos, y eso es algo crítico. Y por supuesto el impacto visual, el impacto físico también será notable en muchas zonas del mundo, sobre todo porque las zonas áridas tienden a expandirse, las zonas vamos a llamarlo así, verdes, tienden también a retroceder, y eso tendrá un impacto sobre el planeta que nosotros conocemos a cortísimo plazo, porque 100 años en la historia de la evolución biológica es nada, es un suspiro. La atmósfera terrestre es un prodigio capaz de regular la temperatura. La Tierra se calienta gracias a la energía del Sol. Y cuando la Tierra refleja esa energía hacia la atmósfera y actúa como un radiador cálido, el vapor de agua y el dióxido de carbono frenan la fuga de calor. Son los llamados gases de efecto invernadero. Sin ellos, el nuestro sería un planeta frío, desolado, inhabitable. Una concentración excesiva de dióxido de carbono en la atmósfera está provocando recalentamiento en la Tierra. Desde 1750, cuando empezaba la era industrial, las concentraciones de CO2 en la atmósfera se han incrementado en más de un 30%. Ahora ya sabemos en qué medida somos responsables. Un uso excesivo de los vehículos privados, la construcción mal planificada, el uso creciente de electrodomésticos. El abuso de lo que nos proporciona confort y bienestar es el responsable de las 3/4 partes de las emisiones de CO2. Podemos hacer mucho para mejorar el futuro. Un futuro muy cercano. Yo en mi casa mantengo actitudes que son muy fáciles para todo el mundo y que son muy ecológicas. Por ejemplo, el consumo de luz. Yo soy absolutamente prudente con el consumo de luz porque creo que es absurdo tenerlo todo iluminado, es un gasto inútil. Es lo mismo que consumir calefacción de una manera compulsiva. Es absurdo. Aparte de que repercute en tu bolsillo, repercute en el medio ambiente. Entonces, yo trabajo con una luz, una luz normal, pues para una lámpara para iluminar mi ordenador, pero a lo mejor estoy trabajando y en mi casa no hay ninguna otra luz encendida, solamente la que estoy utilizando. ¿Para qué quiero tener el resto de la casa iluminada si es un gasto superfluo que no beneficia a nadie? Si tienes un lavavajillas, ponerlo lleno hasta los topes, pues es lo normal. Poner un lavavajillas con 4 tenedores y 2 platos es un verdadero escándalo. O sea, a mí me parece obsceno. O poner una lavadora con 2 mudas de ropa interior. O sea, de verdad, a mí me parece que entra en el capítulo de la obscenidad. Los gobiernos locales españoles han tomado conciencia de los riesgos. Ya en 2004, la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Medio Ambiente acordaron trabajar juntos en iniciativas de prevención de contaminación y el cambio climático. De ahí nació la Red Española de Ciudades por el Clima,
que aglutina a las ciudades y pueblos comprometidos con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, y que aplican de forma coordinada políticas y actuaciones concretas para hacer frente a los efectos del cambio climático. Yo ahora entiendo siempre que el cambio climático es como un barco, un buque muy grande, con mucha masa y con una determinada velocidad, por tanto una inercia tremenda, y como todo el mundo sabe, los barcos no se frenan como se frena un coche. Es casi imposible parar un barco solo disminuyendo la velocidad, hay que dar marcha atrás. Y yo creo que en el tema del cambio climático la humanidad tiene que dar marcha atrás, y tiene que dar marcha atrás a través del sistema energético. El apagón simbólico del 1 de febrero de 2007 duró 5 minutos. En España se apagaron 20 millones de bombillas, casi una por cada 2 ciudadanos. Y en esos 5 minutos dejamos de emitir 35 millones de toneladas de CO2. Nada demasiado difícil. Una ciudad, digamos, mejor organizada sería aquella que nos permitiera hacer todas nuestras actividades en la medida de lo posible andando. Y si no, pues a lo mejor en bicicleta. Desde luego, tener que ir a comprar un paquete de cigarrillos en un automóvil es una barbaridad. Quien dice un automóvil dice, incluso diría yo, un autobús. Hay gente que vive a 80 kilómetros de ciudad y va en AVE todos los días a trabajar. Son cosas insostenibles. Es decir, tenemos que organizar las ciudades y los territorios de manera que podamos vivir en ellas. No solamente el coste energético, el coste en contaminación que produce, sino en coste de calidad de vida. Es decir, es que la persona está perdiendo una gran parte de su vida en transporte. Un determinado concepto de bienestar y calidad de vida se está convirtiendo precisamente en la causa que puede acabar con ese bienestar. Pero podemos evitarlo. Basta con cambiar algunos hábitos, que además en muchos casos resultan más saludables. ¿Sabías que el 90% de la energía empleada por un lavaplatos se invierte en calentar el agua? ¿Sabías que las lámparas de bajo consumo duran 8 veces más que las bombillas convencionales? ¿Sabías que el consumo de energía de un televisor en modo de espera supone un 15% del consumo global? ¿Sabías que una bolsa de plástico tarda en degradarse más de medio siglo? ¿Sabías que el coche privado representa el 15% de toda la energía final consumida en España y aproximadamente la mitad de la energía consumida por cada familia española? ¿Sabías que en trayectos interurbanos el coche consume por viajero y kilómetro casi 3 veces más que el autocar? ¿Sabías que el coche es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero? En las ciudades hay muchísimas cosas que hacer con relación al transporte, ¿no? De hecho, tal y como están las ciudades ahora, sobre todo en las ciudades españolas, donde tenemos bastante diversidad de usos, tenemos bastante comercio, tenemos bastantes puestos de trabajo dentro de las ciudades, simplemente intentando usar menos el coche y presionando y haciendo que se pueda ir andando y mejorando las condiciones para que se pueda ir andando en bici, en cualquier otro tipo de vehículo, que coordinando el transporte público con los itinerarios peatonales, con los itinerarios en bici, plantando árboles para que los recorridos sean más agradables, pues seguramente todos nos cogeríamos menos el coche para viajes pequeños, que es algo que hacemos a menudo y que es un consumo tremendo de combustible, por lo tanto una contaminación tremenda la que producimos en viajes en los cuales el coche no es necesario. Es decir, quitando el protagonismo al coche en las ciudades, seguramente tendríamos espacios públicos mucho mejores, disfrutaríamos más de la ciudad y además contaminaríamos menos y colaboraríamos menos al cambio climático. En España ya nos hemos puesto manos a la obra. 11 de cada 100 ciudadanos en nuestro país usan la bici más de 5 veces por semana. Y cada vez hay más iniciativas para el uso del transporte público. Una pregunta, ¿usted va en bicicleta a trabajar? Siempre, todos los días. ¿Y por qué elige la bicicleta? Porque es la forma más económica y más ecológica de desplazarse, ¿no? Vitoria-Gasteiz ha creado una red de sendas urbanas para ciclistas y peatones.
Se trata de potenciar el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible. El Ayuntamiento de Sevilla ha hecho obligatoria la instalación de paneles solares en todos los edificios nuevos. Con esto esperan conseguir un ahorro de hasta un 25% de las emisiones de dióxido de carbono. El diseño de la ciudad podría ser mucho más un sistema de aprovechamiento de las buenas condiciones naturales, que además en el caso de España, de casi toda la península y de las Canarias, sería muy fácil porque prácticamente pasamos cerca del 50% del año en condiciones de confort. Entonces, es muy importante el aprovechar esas buenas condiciones que tenemos de partida y muy fácil, facilísimo, con la cantidad de radiación solar que tenemos, conseguir el resto de las condiciones de confort cuando no se dan a lo largo del año. En Sagunto se ha creado el llamado Bosque de los Niños, una barrera verde que separará el polígono industrial de la zona urbana. 4.500 niños han plantado ya 7.000 árboles. En Barcelona, el proyecto urbanístico Frente Litoral del Besós promueve el ahorro energético con la instalación de un sistema de calefacción y refrigeración de distrito, con una central que es la primera de esas características en España. Uno de los problemas que tenemos ahora mismo, quizás en los países desarrollados más que en los que no están desarrollados, es que nuestras ciudades tienden a ser ciudades muy poco eficientes, es decir, ciudades que consumen demasiado para lo que ofrecen. Entonces habría que intentar ciudades más eficientes. Uno de los problemas está en la fragmentación del territorio, es decir, las ciudades se rompen en trocitos, en un trocito vive una familia, en otro trocito, bueno, una familia, un conjunto de familias que tienen determinada capacidad económica, en otro trocito otra, en otro trocito tenemos oficinas, en el otro industrias, y así se va rompiendo la ciudad en partes. Al romperse, cada vez esas partes están más separadas, y cuando uno tiene que ir a divertirse, tiene que andar 3 kilómetros, luego cuando tiene que ir a trabajar tiene que andar 8, y así vamos haciendo una ciudad en la cual, así como la ciudad antigua, uno en un radio de 500 metros tenía casi todo lo que necesitaba, ahora ese radio es por lo menos de 3 kilómetros, con lo cual uno no puede ir andando. ¿Sabías que cada grado en la temperatura de tu calefacción aumenta un 7% las emisiones de CO2? ¿Sabías que en los recorridos urbanos se consume más del doble de combustible que en carretera? Yo estoy súper convencido de que la única solución al problema tiene que venir y va a venir y viene y está viniendo de parte de los ciudadanos. Lo demás contribuye, sin duda. Es muy importante que un gobierno tome unas decisiones, el nuestro está tomando algunas. Es importante, pero si los ciudadanos no las practican no sirve absolutamente para nada. Los primeros que se tienen que convencer son los ciudadanos, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, los gobiernos mundial, si hubiera alguno, también. Es muy importante, por ejemplo, el mensaje Urbi et Orbi que está lanzando el señor Al Gore. Yo pienso que es una contribución importantísima a esa concienciación. Y yo estoy convencido de que es una de las claves fundamentales. En el año 2004, España emitía casi un 48% más de gases de efecto invernadero que en 1990. No se trata de cambiar de forma radical nuestras pautas de consumo, sino de consumir de manera responsable. Basta con acostumbrarnos a un consumo más respetuoso, que no alterará nuestra calidad de vida y sí hará que vivamos en un mundo mejor. Los avances tecnológicos de los que disponemos solo significan progreso haciendo buen uso de ellos.